Hola, ¿qué tal? Miércoles 6 de mayo, qué gusto recibirle aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias por su sintonía. Queremos comenzar el programa hablando de un tema que creo que nos involucra prácticamente a todos, como hombres, como mujeres, como personas en general, porque quisiera comenzar preguntándole, ¿usted alguna vez ha tenido una ilusión? Y si es así, bueno, uno puede tener ilusiones por muchísimos temas, por un nuevo trabajo, por un nuevo proyecto que uno emprende, por una relación de pareja, pero ¿qué ocurre cuando esta ilusión se pierde por determinadas razones? Y quisimos comenzar el programa con esta entrevista porque precisamente en estos tiempos de pandemia, de aislamiento social, donde muchos hemos tenido que cambiar nuestras rutinas, hemos tenido que cambiar proyectos, postergarlos, no porque hayamos querido, sino porque no nos quedó de otra. Dígase desde bodas, por ejemplo, o personas que tenían pensado hacer un viaje que era importante para ellos, hubo que cancelarlos. Y esto claramente puede ser o hacer que después de haber planeado todo, la ilusión se pierda porque sencillamente los planes quedaron frustrados o bien se postergaron. ¿Cuál es el peligro de perder la ilusión? Y también ¿cuál es el peligro aún más de no poder recuperar la ilusión? Invitamos a la psicóloga Leydin Aguilar para que sea ella la que nos ayude a desarrollar este tema. Y como le digo, la idea es hacer una entrevista muy participativa y casi que podría decir yo que muy aterrizada, porque yo creo que a todos nos ha sucedido en algún momento perder la ilusión. Y tal vez el problema no es perderla, el problema sería no reponernos a esta pérdida. Y quién mejor que Leydin Aguilar para poder darnos recomendaciones y sobre todo herramientas que nos puedan servir, herramientas emocionales para saber cómo lograr reponernos ante una pérdida de ilusión. Leydin, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Gracias, Omar, igualmente. Con un tema especialmente retador. Usted dijo, Omar, este es un tema desafiante, quisiera saber por qué. Sí, porque en este momento muchas personas que nos estarán viendo en su casa estarán diciendo, ¿cómo recuperar la ilusión si no tengo trabajo? ¿Cómo recuperar la ilusión si de repente tengo alguna persona familiar cercana que realmente la está pasando muy mal? También no necesariamente solo por un tema económico, por un tema de salud, por el temor al contagio, ¿verdad? O sea, es especialmente retador porque nos toca las fibras más sensibles, Omar, que el ser humano puede experimentar, ¿verdad? Que es cuando nos toca enfrentarnos a la crisis y sobre todo, como lo decías ahorita, cuando de alguna forma la vida nos obligó, no fue una decisión que tomamos, la vida nos detuvo, ¿verdad? De golpe. Entonces es especialmente retador por eso, porque es cómo devolverle a las personas la ilusión, cómo devolverle la fe, cómo devolverle la esperanza. ¿Qué es la ilusión? Porque yo creo que todos la sentimos, perdón, pero a veces definirla es una tarea compleja. Yo entiendo tal vez que es esa chispa que a uno le da energía, le hace sonreír en las mañanas, pero ¿cómo se define desde su campo, Lady? A veces, Omar, es más fácil, más que verlo teóricamente, es que cada persona se pregunte en su casa, ¿a mí qué me ilusiona? De repente a mí me ilusiona ver a mis hijos en la mañana que se levantan y que tienen salud. Me ilusiona ver una persona a la par que está enfrentando la vida, etcétera, etcétera. Pero digamos que la definición como tal, porque hay muchas definiciones, hay una que me gustó mucho que dice que la ilusión es esa esperanza con o sin fundamento real de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue y cuya consecución parece especialmente atractiva, algo que es atractivo, que nos motiva, ¿verdad? Que nos ilusiona. Y también tiene que ver con un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la esperanza de conseguir algo que se desea intensamente. Y aquí es donde es retador esto, ¿verdad? Porque todos deseamos ahorita quizá que esto ya no estuviera pasando, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, como despertarnos y que de repente esto fuera una pesadilla. Pero yo quiero empezar, Omar, si me da la oportunidad con esta frase. Es una enseñanza, no sé, tal vez muchos de ustedes habrán leído el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración en Auschwitz, ¿verdad? Cuando todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, y él fue una de las personas que empezó a estudiar qué era lo que pasaba, cuál era el fenómeno que pasaba, de por qué muchas personas ante una situación tan difícil como estar en los campos de concentración, qué era lo que les ayudaba a sobrevivir, ¿verdad? Cuando de repente durante el día se comían nada más un bollito de pan o un platito de sopa, se dice que sobrevivían solamente 28 personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que a Viktor Frankl le hizo? Mantener la ilusión
sobrevivir a los campos de concentración de una muy buena manera, aunque cuando salió algunos de sus familiares ya incluso habían muerto. Y Víctor Frank dijo esto, y yo quiero que lo escuchen y se lo graben ahí en su corazón. Y él dijo: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. ¿Cómo te suena esto, Mara, en esta situación? Pues a mí me suena que a pesar de las circunstancias, mantener un optimismo que va mucho más allá a veces del entorno, de lo que nos está sucediendo, y ese optimismo nos sirve como motor de avance. Exacto, pero es una decisión. Es exactamente eso que dijiste. El tema es que yo tengo, es mi libertad, o sea, porque Dios nos lo dio además libre albedrío. Entonces yo puedo decidir hoy qué hacer ante las circunstancias, porque las circunstancias no las puedo cambiar, pero es la última de la libertad, es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando dentro de esto que estamos viviendo, es importante también entender que es un tema muy personal, de cómo cada quien lo vivamos. Obviamente en entornos familiares, ¿verdad? Entornos de trabajo, pero al fin y al cabo es una actitud personal. Leidín, usualmente, ¿qué es lo que nos hace perder el sentimiento de la ilusión? Muchos temas alrededor, como la desesperanza, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una persona que dice, es que aquí me doy por vencido, aquí ya no veo nada positivo, ¿verdad? Esa negatividad muchas veces, porque hay personas que tienen esa tendencia por personalidad, incluso ahorita tal vez lo podemos hablar un poquito más, pero digamos es toda esa, vamos a ver, esa desmotivación, esa desilusión, esa falta de fe incluso, cuando se ve, incluso cuando se pone a Dios en una posición de ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas si yo te estoy necesitando? Si tú me prometiste que me ibas a ayudar, eso podría hacer que se vaya perdiendo la ilusión. Cuando uno habla de ilusión, Leidín, también está refiriéndose al optimismo que enfrenta en la vida. Quisiera saber, a ver, ¿qué relación tienen uno y otra o qué tan similares son? Sí, es una persona optimista, le es más fácil enfrentar las circunstancias y le es más fácil mantener la ilusión. Porque la persona negativa ve todo negro. Aunque hayan oportunidades, no las ve. Puede caer fácilmente, y lo digo con todo respeto, puede caer fácilmente en victimización, ¿verdad? En esa sensación de pobrecito yo, de nadie me ayuda, de los demás deberían ver lo que yo estoy viviendo, deberían estar haciendo algo por mí, ¿verdad? Entonces, aquí es importantísimo, Omar, esa actitud de yo lo voy a lograr, de yo puedo, de yo creo en mí, de incluso de yo creo en una fuerza superior, ¿verdad? Que es Dios, independientemente como se le llame dentro de cada dogma, ¿verdad? Religioso, pero es esa convicción, Omar, esa convicción, porque si yo tengo esa convicción, me es mucho más fácil tener la ilusión. De lo contrario, fácilmente se me desvanecería la ilusión, la esperanza, la motivación. ¿Cómo saber que estamos perdiendo la ilusión? Sí, muchas formas podríamos identificar. De repente ya no veo el entorno, ya no me motivo, ya perdí la capacidad de asombro, ya me despierto en la mañana con una sensación de es que no sé si lo voy a lograr, tengo pereza a levantarme. Incluso, por ejemplo, Omar, cuando las personas empiezan a caer en depresión, ¿verdad? Es muy fácil notar cómo ya hay esa desesperanza, esa falta de ilusión por la vida, esa apatía, ¿verdad? Esa sensación de haga lo que haga, pensar que no lo vas a lograr, pensar en este momento como quedarnos en la parte negativa de lo que estamos viviendo, no lo vamos a lograr, esto va a traer tantos cambios que mi vida nunca va a ser igual que antes. O sea, todas esas formas de comunicarnos, incluso muchas veces durante el día, nos va a hacer notar en qué momento yo ya estoy como en modo negativo, ¿verdad? Como incluso, Omar, hasta caer en la tentación, por decirlo de alguna forma, o en una conducta disruptiva de estar hablando solo de lo negativo, ¿verdad? Entonces, de repente tenemos a alguien que no es tan vitamina, ¿verdad? Que tiene tal vez un poco más de conductas tóxicas, que solo habla de lo negativo y nos enganchamos. Usted ¿verdad? decía ahorita algo que a mí me llama mucho la atención, como para ir entrando en calor y así cerrarnos todos. Usted daba una frase de
perder la capacidad de asombro como uno de las señales o de los síntomas de que estamos perdiendo la ilusión. ¿Tenemos que asombrarnos siempre para estar ilusionados? Qué buena pregunta. Vamos a ver, ¿sería más fácil ilusionarnos si nos asombramos de cualquier detalle, por más pequeño que sea? Porque a veces esperamos cosas muy grandes. Y entonces, ¿qué nos daría ilusión? Una casa, un carro, X trabajo, tener, no sé, el proyecto que siempre quise desarrollar. Y claramente eso me daría mucha ilusión y mucha motivación y mucho sentido de vida. Pero, Omar, de repente en este momento eso pasó a un segundo plano. Yo lo decía la vez pasada, creo, en la entrevista que compartimos vos y yo, que de repente nos veníamos acelerados, ¿verdad? Como en automático. El mundo venía, pero volado. Y de un pronto a otro nos detienen y empezamos a tener que dedicarnos más al ser que al hacer y que al tener. El otro día oía un comentario de la hija de uno de los, no sé, algún magnate en Inglaterra, no recuerdo en qué lugar, en qué país, que falleció por el coronavirus, que ella decía, tenemos todo el dinero del mundo, tenemos todo el poder del mundo, porque era uno de los miembros de gobierno. Y mi papá murió solo en un hospital sin siquiera tener la compañía de ninguno de sus familiares, y con toda la plata del mundo no pudimos hacer nada. Entonces de repente ya la ilusión ya no está afuera, ya no está en todo lo que era tener o en todo lo que era hacer. De repente ahora esa capacidad de ver lo que tenemos a la par, de ver nuestros hijos saludables, de ver que tenemos salud, que tenemos cosas difíciles que estamos enfrentando, claro, pero tenemos esperanza, alegrarnos por este jardín, alegrarnos por asombrarnos por lo pequeño que sea, no importa si es una mascotita jugando en la casa, los niños jugando en la casa, la oportunidad que tenemos de compartir ahora y ya no estar tan pegados en una pantalla, ¿me explico? Claro. Todo eso nos haría más factible recuperar la ilusión. Entiendo entonces que la ilusión es algo que depende muy de nosotros, internamente, más que de lo que nos rodea. Exacto. El problema aquí más bien es, Omar, cuando la ilusión, cuando la esperanza, cuando la motivación, cuando el sentido lo ponemos en lo externo. Porque si ahorita no lo tenemos, ¿qué hacemos? Y por eso es que para muchas personas eso puede haber significado, Omar, detenerse ante un choque muy, muy fuerte, y de repente a veces hay personas que no saben qué hacer porque estaban tan acostumbradas al hacer, a los viajes, al trabajo desde la mañana, a llegar a la casa y seguir trabajando, a ver a los hijos una vez a la semana o en las noches, o de repente llegaban los papás y los niños estaban dormidos. Y ahora me toca enfrentarme a una realidad que tal vez no conocía, ¿verdad? Por eso a veces también podría ser que esas situaciones, si no las logro enfrentar de una forma saludable y adecuada, también podría ser que empiece a generarme una sensación de pérdida de control. Claro, yo pienso, Lady, y quisiera saber cuál es su pensamiento también con respecto a esto, la pandemia apenas es solo una parte, porque no sé usted allá en casa, de repente si coincide conmigo, pero ya todos nos vamos acostumbrando poco a poco. Y ayer yo mencionaba y pensaba, y tal vez a modo de reflexión, que de repente nos dimos cuenta que los cines no eran necesarios, aprendimos a quedarnos en la casa o a leer un libro o a ver una película en familia, y nos dimos cuenta que todos teníamos que aprender a cocinar los que no sabemos, y nos dimos cuenta que los restaurantes podían estar en la sala de nuestra casa y en el comedor de nuestra casa. Así que pienso que la pandemia apenas es un pedacito, pero este tema quisiera también que usted lo dirija a tantas personas que nos están viendo, que probablemente acaban de enfrentar una mala noticia, por una noticia de salud, por una complicación, personas que ahorita están sin trabajo, y que literalmente hoy no hay un bollo de pan en sus mesas, y esto vuelve el tema todavía mucho más amplio, porque hay que hablar de ilusión. Una cosa es que lo hable este magnate que usted estaba mencionando, y otra es que lo hable alguien que está pasando este tipo de vicisitudes. Exacto. ¿Cómo se sostiene la ilusión en un panorama como este? Por eso te decía que este era un tema sumamente retador, ¿verdad? Porque es cómo devolverle a la persona, o cómo la persona puede encontrar dentro de sí misma el recurso emocional, psicológico, la fe en Dios, la confianza, la esperanza para poder enfrentar la situación que está pasando. Porque ante una crisis tenemos dos opciones. Como me lo decía ayer un compañero de trabajo con el que conversaba este tema, porque quizás, Omar, todos no vemos esa misma realidad. Nosotros, gracias a Dios, seguimos trabajando, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de alimentar a nuestra familia. Pero la parte sensible aquí es esa persona que está en su casa perdiendo la esperanza, no sabiendo qué hacer,
porque no tiene trabajo. Pero ayer que hablaba con este compañero Dago me decía, Ley, es que ante una crisis tenemos dos opciones. O nos ponemos a llorar o nos ponemos a vender pañuelos. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde está la capacidad de la elección de cada persona. Y ahí es donde está la capacidad. ¿Sabes qué, Omar? No sé si has hablado del mito del ave fénix. Es hermoso y es como todos los seres humanos, Dios nos da la capacidad de recuperarnos de las cenizas, de lo más difícil, porque esto es lo que nos hace fuertes, Omar. Esto es todo un reto por eso, porque esa persona que está en su casa, que en este momento la está pasando difícil, que tiene miedo a no poder darle el alimento a sus hijos, que tiene miedo a no poder enfrentar lo que venga, esa persona tiene que buscar en su interior qué decido. Por eso hablaba de Víctor Frank, porque él decidió si en los campos de concentración, donde podían mandarlo rapidísimo a un horno, él decidió qué actitud tomaba, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros no podemos decirle a las personas, tranquilo, no pasa nada, porque sí está pasando. El tema es, ¿qué actitud yo voy a tomar ante esa situación que me sostenga y me mantenga la ilusión? Y ahí entra un tema de sentido de vida. No es que espero yo la vida, que espera la vida de mí. Y mirar alrededor, ¿qué es eso que me hace a mí en este momento no dejarme derrotar por la situación y decir, más bien aquí yo voy a recuperarme como el ave fénix que se recuperó de las cenizas, porque quiero ver a mis hijos graduándose, porque quiero ver a mi esposa continuando con un proyecto de trabajo, porque de repente teníamos la ilusión de construir una casita. Y que en este momento, Omar, es que el punto es que las circunstancias no las podemos cambiar. Pero si yo cambio mi forma, mi manera de ver las circunstancias, es más factible que yo encuentre dentro de mí la ilusión, la motivación, la fe, la esperanza. Lo escuchábamos el viernes con la hermosa entrevista de Randall Oporta. De Junior. Junior, perdón. De Junior. Randall lo entrevistó. Randall, exacto, sí, se me cruzaron los cables. Cuando escuchábamos a Junior, que él decía, es que esto fue lo que a mí me hace ser hoy quien soy, porque él pasó esas situaciones. Y estoy segura que mucha gente en su casa habrá experimentado a su alrededor personas. Ayer otro compañero me decía también, yo cuando escuché esa entrevista de Junior, yo también recordé que yo para poder estudiar trabajaba en un restaurante y yo me comía los sobros de pollo que quedaban, porque no tenía plata para comprar. Pero yo sabía que mi ilusión era estudiar, era ser una persona exitosa. Y en ese momento, si esa persona se pone a llorar y se pone a sufrir y se pone a lamentarse, a llorar sobre la leche derramada, como dicen, no hubiera logrado quizás lo que logró. Entonces, Omar, es muy difícil la respuesta porque uno quisiera tener una respuesta, una varita mágica para que todos pudieran resolver su situación económica. Pero es que eso no depende del externo, depende de cada quien, de esa posibilidad, esa capacidad que tenga de encontrar en sí mismo los recursos, incluso para reinventarse. ¿Qué tan importante es en un momento como este? Porque ahorita que la escuchaba pareciera sencillo, pero por lo que la veo explicarlo, requiere de ejercicio y de ejercicio emocional. Porque si hay alguien que en este momento nos está viendo desde una camilla de hospital, no es tan sencillo decirle ilusiones y saque la fuerza de adentro, ¿verdad? Estamos hablando de algo mucho más sensible. Pero ¿qué tan importante es agradecer por lo bueno que nos pone felices y por lo malo que nos hace aprender como ejercicio para mejorar nuestra capacidad de ilusionarnos? Qué hermoso, Omar. Te diría que es quizás el sentimiento más poderoso, por decirle de alguna forma. La fuerza de la gratitud, el poder de la gratitud es tan hermoso y tan positivo. Omar, cuando uno le hacen un favor, cuando te dan un regalo, o más cuando te hacen un favor, que usted dice, es que esto lo necesitaba, ¿cómo sale ese gracias? Sincero, pleno. Profundo. Claro. Entonces, una de las cosas que yo les diría a las personas que están en estas situaciones es de gracias por lo que hay y de gracias por lo que no hay. Porque todo sucede en lo invisible, Omar. Cuando yo empiezo, esta es la fe, esto es fe. Que fe es creer en lo que no estoy viendo. Cuando yo empiezo a dar gracias, no desde, incluso vamos a ver, desde ciertos enfoques, por lo menos yo he aprendido a pedir no desde la carencia, sino a agradecer
hasta lo que no está, porque si yo ya agradezco lo que está, yo ya estoy creyendo en que eso viene, eso es la fe. Cuando nosotros vamos y le pedimos a Dios, imploramos en una iglesia, en un templo, cuando pedimos a Dios estamos pidiendo por algo que no estamos viendo. Pero entonces aprendamos a agradecer y es una forma, Omar, de generar en el inconsciente esa sensación de sé que esto va a venir, sé que... Usted ha escuchado muchas personas que te dicen, es que yo sabía que Dios no me iba a abandonar. Yo sabía que Dios iba a estar ahí en los momentos. El problema es que cuando perdemos la esperanza, perdemos la ilusión, perdemos esa capacidad de buscar en nosotros esas posibilidades de reencontrarnos con nuestra esencia para poder agradecer hasta lo que no tenemos. Pero yo les aseguro, eso es muy Ho'oponopono, para los que conocen la técnica. Utilicen Ho'oponopono todo el día, gracias, 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 gracias. Porque eso empieza además a activar una cantidad de redes neuronales, de sustancias en el cerebro que nos hace estar en un modo más positivo, con más energía, con más ganas, nos genera oxitocina, la oxitocina nos da una sensación de bienestar. Y todo eso, Omar, tenemos que apoyarnos en eso para poder enfrentar lo que estamos pasando. Sí. 8:22 de la mañana, si usted recientemente nos está sintonizando, Lady Aguilar está hablándonos hoy sobre cómo recuperar la ilusión en estos tiempos donde para muchos ha sido todo un desafío y porque desde siempre nos enfrentamos como seres humanos a perder la ilusión, porque estamos en este estuche de carne y hueso y como personas imperfectas podemos caer fácilmente en perder la ilusión, en perder la motivación. Esta es una entrevista que la idea tal vez es que si usted también ha pasado por esto y ha logrado salir avante y ha recuperado la ilusión, entonces déjenos un comentario en el Facebook de Buen Día o a través del WhatsApp 6087-7777. Tal vez no sea un planteamiento, tal vez no sea una duda, tal vez no sea una pregunta, pero sí un comentario. Y si usted sabe que este comentario puede enriquecer al país entero, háganoslo llegar, porque esa es la idea, que todos podamos aprender de un tema que nos involucra a todos. Todos nos ilusionamos y todos también perdemos la ilusión indudablemente. De hecho, Ania Pereira, Lady, le ha enviado a usted un comentario. Dice que el papá tiene 88 años y era bastante activo el señor, pero al llegar a la cuarentena, él cayó en una depresión. Está bastante triste, dice Ania. Nada le hace gracia, se le fue la alegría. Ella es la única hija, él vive solo y ella no sabe qué hacer porque perdió la ilusión. Dice que se siente con mucha empatía con este tema que usted está hablando. ¿Cuál es la recomendación que usted le da? Sí, primero que todo es acercarse a la persona y intentar que la persona empiece a buscar algo positivo dentro de todo lo negativo que está viendo, porque una persona con depresión renuncia, hay una renuncia, a veces parcial, a veces total, ¿verdad? Incluso a veces hasta llegar a ya temas más delicados donde pierde el apetito, ¿verdad? Tema de trastornos del sueño, las ganas de hacer actividades, etcétera, que antes hacían. Entonces, hay que acercarse mucho a esta persona con mucha empatía, con mucho amor, con mucho cariño y empezar a que esta persona, de repente, con citas muy pequeñas, empiece a buscar esa posibilidad de ilusionarse, motivarse con cosas que antes de la situación le generaban placer, le generaban alegría, le generaban motivación. Por ejemplo, no sé, si tiene netitos, yo sé que ahora es difícil por el tema ¿verdad?, del distanciamiento, qué sé yo, que le manden un video saludando al abuelito, que le digan, pronto nos vamos a poder abrazar, por ejemplo, ver fotografías de antes, escribir, ponerlo a dar un mensaje positivo a alguien de la familia, desde el punto de vista, digamos, en el caso de la persona, si está motivada, yo sé que es difícil, pero a veces a estas personas cuando se les enseña a sentirse útiles, es uno de los mecanismos más saludables que tenemos para salir de la depresión. Entonces, ¿cómo este señor de repente se podría sentir útil? Cuando yo hablo de mandar un mensaje es que, por ejemplo, le diga, si tiene nietitos, si tiene, bueno, ella es hija, ¿qué quisieras decirle a estas personas si pudieras darles una enseñanza de vida de todo lo que usted ha vivido en este tiempo para atrás, como para que él se sienta útil, haciendo algo que le guste? Regar las plantas, no sé, yo entiendo que para estas personas es más difícil porque además hay un temor, ¿verdad?, por factor de riesgo. Entonces más los guardamos, más los cuidamos y así tiene que ser. Pero dentro de su entorno, ¿cómo podemos ocupar un poquito a esta persona para que se empiece a sentir útil? Y me llama la atención el mensaje de Ania porque dice,
prácticamente describe al papá en un estado de depresión. ¿Qué tan peligroso puede ser que al perder la ilusión no podamos manejarlo y caigamos ya en este hoyo? Sí, es importante tomarlo en cuenta. Ya aquí no podríamos, ¿verdad? No sabemos el tema específico, si tiene alguna otra situación, si tiene algún padecimiento, si está medicado o no está medicado. Requieren mucho acompañamiento, Omar, y requiere también que no les juzguemos, ¿verdad? Porque a veces caemos en ese error por desesperación y el intento de solucionarlo es decirle, venga, vamos, levántese, usted puede, o hasta regañar. A veces he visto casos donde hasta regañan a la persona, pero es que aquí hay que ser, casi que redoblar la empatía, Omar, y tener ese cuidado. Y si ya la persona empieza a tener definitivamente incluso dificultad para levantarse o para hacer actividades, a lo mejor haya que buscar ayuda. Lady, en el caso, por ejemplo, de las relaciones de pareja, porque a veces en este tema es relativamente fácil caer en la inercia, caer en la rutina de todos los días lo mismo, todos los días prácticamente es trabajo, casa, relación de pareja, y siento que a veces esta puede ser una trampa, y lo digo entre comillas, para perder la ilusión. ¿Qué ocurre en este caso? Porque también me parece que es importante hablar de tantas parejas que en algún momento ya perdieron esa chispa de vida, esa alegría por mantener todo encendido. A ver, donde pongo mi atención es lo que se manifiesta en mi vida. Claramente no está siendo fácil para la mayoría de parejas convivir en familia en momentos de mucha tensión. Dentro de la norma, esto es lo más normal, ¿verdad? El punto es que casualmente tenemos que ver dónde estamos poniendo nuestra atención. Si en los problemas, en las dificultades, y todo el día nos vamos a ceñir en eso que no está, en eso que no hay, o tenemos la posibilidad de abstraernos un momento durante el día para que no se pierda eso que nos motivaba a hacer. Ahora, como decías, tal vez ya no podemos ir al cine, pero entonces un día a la semana nos vamos a sentar en pareja a ver una película, a ver una serie, a hacer un poquito de ejercicio dentro de la habitación, a llamar vía virtual a nuestros amigos. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de amigos que nos reuníamos casi que 3, 4 veces al mes. Y lo hacemos por llamada, ¿verdad? Porque a veces la pareja, si se encierra en sí misma, empieza a dar vueltas en la misma espiral y le cuesta mucho salir de ahí. Entonces, de repente, hacer actividades como esa, vamos a llamar a unos amigos y nos ponemos en conferencia y hablamos y nos contamos y qué ha pasado y cómo lo estás viviendo y cómo ha sido para vos no ver los nietos, y ya nos distrajimos. Entonces, tener la capacidad, Omar, de recuperar esos momentos que teníamos en solitario, en pareja y en familia, haciendo un equilibrio entre todas las actividades, porque no puede ser solo trabajo. También es importante la empatía de la pareja. De repente, si la persona que perdió el trabajo, claramente es lo que lo está pasando más difícil, entonces la contraparte, poder acompañar en el manejo de las emociones que esta persona está teniendo y alcanzarlo y entenderlo y decirle sí y ser positivo, y esto lo vamos a lograr y lo vamos a superar, que a veces cuesta creerlo, Omar. Es que yo, de verdad, para mí este tema fue, cuando lo conversamos, fue tan retador, porque yo decía, ahora en maquillaje, le decía a las chicas, es que a veces ni uno mismo sabe, y como psicóloga, porque yo me pongo en el zapato de estas personas y yo sé que muchos podrán estarlo diciendo, es que no es fácil, es que ¿cómo? Pero es la actitud que yo decida tomar ante esto. Dentro de esto que usted está hablando, y continúo con el apartado de la pareja, ¿qué tan importante es encontrar significado en lo que antes era insignificante? Y lo planteo porque todos sabemos que no se puede salir. Y continúa esta situación. Bueno, agarrar una sábana y si hay patio en la casa, o si hay una explanadita en la casa, tenderlas. ¿Qué tan importante? Y ponernos ahí a cafetear o hacer algo, o aprender a hacer empanadas, o por pensar en diferentes contextos que uno puede hacer, diferentes tareas que puede compartir en pareja. Aquí se ha vuelto importante lo que antes era insignificante, Lady. Exacto, es lo que te decía de la capacidad de asombro, porque antes esperábamos el viaje a la playa, ¿verdad? Para ir a hacer el picnic en la playa, qué sé yo. Esa posibilidad que todos los seres humanos tenemos de reinventarnos, de buscar iniciativas. Aquí tenemos que ser, y vea, Omar, ha sido tan interesante cómo la gente se ha reinventado. Yo escucho a los pacientes y a veces me llama tanto la atención que yo digo, ¿de dónde les sale tanta iniciativa? Eso, sacar las cosas al patio
perdón, y sentarnos y tomarnos un café, tal vez buscar de qué manera hacemos juegos con los niños que antes no hacíamos. Vea, Omar, cómo nos quejábamos. Yo lo escucho muchísimo en los pacientes cuando llegaban a consulta sintiéndose culpables porque no podían dedicarle tiempo a sus hijos, porque era trabajar, viajes. Y ahora tenemos la oportunidad de volver hacia adentro y a mí me gustaría que se pregunten esto, Omar, ¿qué me está enseñando el coronavirus a mí? ¿Qué es lo que me está dejando a mí? Me obligó, me enseñó, me mostró que ahora ya no está tanto afuera, sino es volver a mí, volver a mi familia, volver a mis hijos, ver de qué manera, con los recursos que tenemos, en las condiciones que tenemos, empezamos a buscar momentos de distracción. Tengo muchos comentarios en el Facebook Leading. Katia Medina dice, yo creo en devolver la ilusión con pequeños detalles hacia las personas en problemas. Rosaura Brenes también nos escribe y dice, todos teníamos planes, deseos, teníamos muchas otras cosas, la única ilusión en este momento es seguir con vida, es estar saludable y sana, es ser más humano y ayudar a quien lo está necesitando, porque los planes se pueden postergar. Esta es una manera... Hermoso. Muy linda de verlo. Hermoso, porque al estar enfrentándonos ante un fantasma, ¿cuál es ese fantasma? Vea, Omar, en este momento tenemos casi que son 3 miedos. El miedo a la muerte, que es el fantasma más grande que tenemos en este momento sobre nosotros, ¿verdad? Que es el miedo al contagio de nosotros o el miedo al contagio de un ser querido. Ese es el fantasma más grande. El segundo, Omar, es la parte económica, ¿verdad? El tema del... Eso nos pone tensos a todos, absolutamente a todos. No creo que nadie se salve, excepto que alguien que no necesite trabajar, ¿verdad? Y el otro temor que tenemos es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Omar, no hay forma de planear nada. En este momento no hay nada, no se puede planear. Nos devolvieron así, pero fue como aterrice, como un estate quieto en el aquí y el ahora. Porque ni siquiera los gobiernos, ni siquiera los ministros, ni siquiera, o sea, nadie sabe qué va a pasar de aquí a 15 días. Tenemos expectativas, tenemos proyecciones, ¿verdad? Hay fórmulas y entonces se dice que a lo mejor en 15 días y a lo mejor en un mes, pero puede ser que regresemos a una relativa normalidad en Costa Rica, pero no necesariamente a nivel mundial. Entonces hasta eso nos obliga a volvernos hacia el aquí y el ahora. Y vea, Omar, es una de las enseñanzas más hermosas que nos puede dejar el coronavirus. Es que si resignificáramos esta parte... Ahora, quiero aprovechar aquí, que esto me parece que es clave, Omar. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos incertidumbre o todo este tema de ansiedad que estamos manejando, ¿qué es lo que pasa y por qué eso nos dispara tanto la ansiedad, el estrés, la preocupación, los miedos? Porque para nuestro inconsciente no hay diferencia entre algo real o algo imaginario. Tanto si yo me imagino que en la vida voy a volver a tener trabajo, como sea real o sea falso, mi cuerpo está generando todas las sustancias y está segregando todo para ponerme en un estado de preocupación, en un estado de alerta, generando cortisol y toda una serie de sustancias, como lo hablamos ya hace unos días en una entrevista. Entonces yo quiero que la gente entienda que la incertidumbre o la ansiedad, que es el anticipar, ¿verdad? Que es esa sensación de vivir en el presente, tanto si es real lo que estoy viviendo como si simplemente me lo estoy imaginando, ya lo estoy viviendo. Y me está generando esa misma sensación de ansiedad, de preocupación, de tensión. Por eso es tan importante el aquí y el ahora. Ok, y aquí es donde es importante cuidar lo que pensamos. Claro. A ver, cuidar lo que pensamos es clave, Omar, porque muchas de estas situaciones que estamos viviendo son voces internas. Y la ansiedad aparece cada vez que decimos, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me despidieron y no me vuelven a contratar? ¿Qué pasaría si no logro definitivamente conseguir el trabajo? ¿Qué pasaría si llego a fin de año y tengo que pagar todo lo que se paga a fin de año y no tengo la platita? Ese qué pasaría si, que está en el futuro, yo lo estoy anticipando, lo estoy trayendo hoy y yo me estoy sintiendo hoy. Entonces hay que aprender a reconocer esas voces y esos pensamientos. Hemos escuchado, pienso, ¿cómo es que decía? Pienso, luego existo. La traducción real es pienso, luego soy. Pero yo les diría hoy que se pregunten si será pienso y luego sufro. Porque es ahí donde empezamos a dispararnos a futuro con algo que no podemos controlar y eso empezamos a vivir esa realidad hoy, aunque no esté pasando. Sí.
Muy interesante. A manera de cierre, este comentario que nos hace Ivania Méndez. Tenemos dos opciones, dice Ivania, quedarme con el pobrecito y darle lástima a todo el mundo, o salimos adelante porque hay que luchar. Mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo y aquí estamos. Él sale a vender verduras y hacemos comida express para vender y ahí vamos. Ivania, gracias por darnos este comentario porque me parece una manera muy valiente y que aplica perfecto para este momento de la entrevista, de decir, bueno, usted tiene dos opciones. Sobre todo, y quisiera que terminara usted con esto, Lady, estamos aprendiendo que la ilusión no se consigue con elementos externos, porque todos sabemos que tenemos condicionantes, unos buenos, otros malos. Tiene que ver con algo de liberarnos de todo aquello que nos oprime. Sí, cuando encontramos, vamos a ver, hay una, lo quiero decir porque lo tengo aquí la frase y no quiero decirla diferente. De verdad que yo los invitaría a que se lean ese libro de Víctor Frank. En ese momento es interesantísimo. Dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quien tiene esa motivación, quien busca esa motivación, porque Omar, eso no nos va a llegar a la casa. O sea, la motivación no nos va a decir, hey, la ilusión no nos va a tocar la puerta y nos va a decir, aquí estoy. Es un esfuerzo de cada quien buscarla, pero de verdad, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Porque realmente, ante las circunstancias, todos los seres humanos tenemos la capacidad de decidir y elegir cómo quiero vivir esto. No es lo que pasa en mi vida, es cómo decido enfrentar lo que pasa en mi vida. Apoyarse mucho, Mar. El que tenga, vamos a ver, la posibilidad de redescubrirse, buscando sus recursos, sus habilidades. Hemos visto historias como la que nos comenta esta persona que nos escribe al final. Se reinventaron, empezaron a hacer pancito, empezaron a hacer helados, empezaron a descubrir que hay otras formas. Y vieras qué interesante, Omar, pero de ahí nacen grandes ideas. Muchos negocios exitosos nacen de las crisis, porque no hay crisis sin bendición. Entonces aprendamos eso. Ante la crisis yo tengo la capacidad de decidir, de escoger cómo la quiero vivir. Eso es clave. Y apoyarse mucho en Dios, tener calma. Esto va a pasar. Gracias, Lady. Qué bonita forma de terminar esta entrevista. Lady Aguilar, quiero dejarle números de teléfono para que usted consulte con ella y pueda también disfrutar de todo el conocimiento que tiene Lady. 2269-5555 y 7148-2205. Lady atiende en Santa Bárbara de Heredia, ¿verdad? Y ahorita Paseo Colón, pero todavía estamos ahí tal vez ahí las recomendaciones que podamos después compartirle las puedes ver en la página. Mi página, doctora Lady Aguilar, psicóloga, o en la Clínica Holística Prana. ¿Página dónde? En Facebook. En Facebook. Ajá. Doctora Lady Aguilar, psicóloga. Sí. Ahí aparece, sí. Exacto. Para que ustedes la busquen también y vean todos los consejos que Lady les puede poner, que estoy seguro les va a ayudar. Mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias, Lady. Muchas gracias.